Entonces no todos sabían que yo tengo un padecimiento genético, ¿verdad? ¿Sí sabían? Que aparte de la mente van a decir, ¿no? No, yo soy daltónico. A ver, repitan, daltónico. Que no se les olvide. Así que cuando me, pastor, ese color que está ahí, como que no me gusta mucho, no voy a saber de qué me hablas. Oye, pastor, ¿por qué no ponemos ese color? Híjole, no soy el mejor para elegir colores. Así que debes saber que es un padecimiento en mi córnea y que tiene una deficiencia en todos los daltónicos. Entonces la luz no entra igual que como en tu ojo y tampoco sale igual. Así que puedo confundir el verde con el rojo, el café con el guinda y el amarillo con el marrón, por decir. Hay varias cosas que se cruzan ahí en mi realidad, ¿no? Pero cuando el 2018 alguien se atrevió me regaló unos lentes, ahí siendo mi esposa ahí como cómplice de eso, ¿no? Entonces me regalaron unos lentes y me daba miedo ponérmelos al principio y me hicieron algunas pruebas y yo estoy ahí enfrente de la gente y todo y en una pantalla así super LED con todos los colores del mundo. Me pongo los lentes y yo no podía creer, no, es que eso no es real, póngame un paisaje que es real. Y me decían, ese paisaje es real, es de una ciudad de Estados Unidos. Pero como, a ver, ponme otro. Bueno, unos globos, un señor con globos. No, tampoco es real porque empiezas a ver así de una manera bien nítida. Y inclusive había colores y sigue habiendo colores que yo no conocía. Entonces, para mí, el verde que tú ves no es el verde que yo veo, aunque aprendí a saber qué será el verde. Pero no es el verde. Si tú me dices, oye, ¿este color es verde o es verde aqua o verde aguacate o verde soldado y hay tantos verdes? No, yo conozco solo un verde y ni siquiera es tu verde. Entonces cuando empiezo a ver en los iconos de mi celular, wow, los cambiaron hace poco los iconos. No, son los mismos, pero yo los veo distintos. Y empecé así cuando salí de ahí del lugar donde estábamos, me empiezo a manejar y empiezo a ver todo el rojo bien resplandeciente. Y yo decía una cosa, ¿por qué los carros cuando traen algo salido de su, no sé, de su límite, por ejemplo un pickup trae una escalera, ¿por qué le ponen rojo? No entiendo y no lo entenderé en mi vida. ¿Por qué no le ponen amarillo? Es más reluciente. O un blanco se ve mejor. ¿Por qué tiene que ser rojo? Entonces, impresionantemente, lo primero que vi cuando salí era un carro con una escalera larga y con un rojo. Y dije, wow, ya entiendo por qué está rojo. Y luego frena el carro y así el rojo me lamparea los ojos y digo, wow. Entonces este es el rojo que yo no conocía. Y empieza a tomar otro sentido la vida. Y así pasó el tiempo y voy acostumbrándome al rojo y empiezo a acostumbrarme a los colores. Ya los veo, lo uso en las mañanas, los usaba esos lentes porque ya se me perdieron, perdónenme, hace poco se me perdieron. Tenían que perderse, son lentes, se pierden muchos en la vida del ser humano. Entonces por ahí alguien ojalá que se los haya puesto un daltónico y que Dios se los haya regalado, es mi oración. Pero empecé a acostumbrarme a los colores. Ya no era tan sorprendente. Recuerdo haber ido a la playa y ver el atardecer. Esto es de lo que me hablabas, Ivania, cuando querías que nos estacionáramos en la calle, íbamos de novios. Vamos a ver el atardecer. No tiene chiste el atardecer para mí. No existe atardecer bonito. Pues sí veo unas luces ahí ya. Pero ver el atardecer como era sorprendente. Y luego se me figura para nuestra ver cómo veía. Y este es un tipo de figura para nuestras vidas. A veces lo nuevo es tan sorprendente para cada uno de nosotros cuando empezamos a vivirlo. Compras un carro y el olorcito a nuevo está tan rico, qué padre el que lo ha podido disfrutar y que no se le quite ese olor. Pero al rato pasas por en los topes así lo más despacito y que lo des más saquen vuelta y de repente se te olvida, lo empiezas a tratar como un carro normal y ya se acaba, pero vuelves a comprar otro. Y es esta sorpresa lo que nos lleva a mantenernos como con una experiencia viva en nuestras vidas, pero va a pasar. Entonces yo le he llamado a nuestro tema el día de hoy, olvida el pasado, abraza lo nuevo, reenfoca tu visión. Repitan conmigo, olvida el pasado, abraza lo nuevo, reenfoca tu visión.
Son tres pasos bien necesarios en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Necesitamos olvidar a lo mejor lo bueno o malo que hubo. Necesitamos abrazar lo nuevo a lo que vamos, porque si algo estamos seguros, algo que el ser humano necesita es algo nuevo constantemente. Hey, hace mucho que no salimos como pareja a una nieve. Necesitamos algo nuevo. Hey, papá, hace mucho que no nos llevas al parque. ¿Por qué no me llevas? Porque quiero experimentar algo nuevo. No nos acomodamos. La pandemia para muchos fue un tiempo muy extraordinario. Para los que no les gustaban salir de casa, y este es mi tiempo, voy a disfrutar tanto. Pero llega un momento en que ya fue demasiado. Me saturé de esto nuevo. Hoy quiero salir de perdida, que me pegue el aire. No me gusta platicar mucho con la gente, pero quiero que me pegue el aire. Entonces, el ser humano necesita lo nuevo, pero a la vez, para continuar en lo que Dios nos llamó en cada área de nuestras vidas, necesitamos reenfocar nuestra visión. Y hay una historia en Primera de Samuel que ya hemos visto anteriormente, pero que quiero retomar de nuevo. Y es una verdad que creo que va a traer algo de frescura a nuestras vidas. Está en Primera de Samuel, capítulo 16, versos 1 al 13. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Samuel el profeta aquí está ungiendo como rey, en el contexto, a David. ¿Está bien? David era básicamente el segundo rey de Israel, el rey más importante que ha existido para ellos antes de Jesús. Y vamos a leer un poquito. Entonces, aquí ya básicamente Saúl, el primer rey, después de no haber tenido rey, el pueblo de Israel estaba siendo relegado, desobedeció a Dios, no hizo como Dios le había mandado, perdón. Entonces Dios lo relegó, lo quitó para poner a otro rey que fuera conforme a su corazón. Este es David. Entonces está hablando el Señor a Samuel y dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces es el profeta Samuel yendo a ungir después de un llamado de Dios, de una temporada donde él estuvo lamentando la pérdida de este rey, porque Dios le dijo: ¿sabes qué? He desechado a Saúl, al primer rey de Israel, ya no lo quiero. Pero ¿cómo? Yo mismo fui a ungirlo, yo, el profeta Samuel, del más conocido de la región y de ese tiempo en la ciudad en la que existió este profeta. Era de los más famosos y Dios hablaba a través de él. Y había un contexto para él de fracaso, en lo que Dios le dijo: sabes que voy a cambiar. No fue la mejor decisión. Pero ¿cómo nos equivocamos? No nos equivocamos, básicamente le está diciendo el Señor. Y él está triste por el fracaso en su liderazgo. ¿Cómo puede ser? Aparte había sido amigo de Saúl, se hizo tan cercano con Saúl, iban a las batallas, él recibía de Dios la palabra que había que darle a ese rey, y estaban tan conectados. Pero cuando Dios lo quita, fue una tristeza para su vida. Y dice que estuvo llorando, dice la Biblia, por Saúl. Entonces ahí llega el Señor y le dice: ¿cuánto tiempo te vas a quedar llorando por Saúl? Ya lo he rechazado como rey, dice el Señor. Mejor llena tu aceite. Una pausa aquí.
Dice que le preguntaron si venía en son de paz y dice, claro, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Y Samuel dice que viene en son de paz, pero realmente había un caos sucediendo. Era una temporada donde Dios iba a hacer una transición, se iba a venir muchas cosas. Me imagino que hasta Dios le daba una oportunidad de ver lo que iba a suceder. A lo mejor iba a haber persecución. Él conocía el corazón de Saúl, Samuel conocía el temperamento de Saúl. A lo mejor va a haber broncas entre estas familias, va a haber muertes. Entonces había tanto sucediendo ahí. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate, ya no estés llorando. Era una temporada de sufrimiento, de guardar luto en un sentido, porque ya no iba a ser ese el hombre de Dios, y a la vez de incertidumbre por lo que venía. La fama de él aún pues empezaba a debilitarse, y esto era importante en ese tiempo. Así que Samuel escuchó la voz de Dios, acalló sus voces internas de fracaso y de tristeza, y sabes que decidió llenar su cuerno de aceite. Cuando Dios llamaba a una persona a llenar su cuerno de aceite, en este caso a un profeta, significaba que Dios depositaba en ese aceite símbolo de su Espíritu Santo, símbolo del Espíritu de Dios que capacitaba a alguien para una tarea, algún elemento como unos utensilios, unos frascos, unos vasos para el uso exclusivamente de Dios, o para que alguien cumpliera una tarea específica. Entonces era como el Espíritu Santo hoy en nuestro tiempo, que es el que nos capacita, pero en ese tiempo había que derramar aceite sobre las cosas o sobre las personas. Entonces era un símbolo de la presencia de Dios, y para llenar este aceite Samuel tenía que ir y vertirlo. Y nos fijamos cómo después de salir de este tiempo de tristeza, él entra a un tiempo de la presencia de Dios, para ser llenado con su presencia. Y esto es bien importante para que tú y yo podamos bendecir a nuestras familias, que es la primera responsabilidad. Ser de bendición, necesitamos llenar nuestro aceite, necesitamos borrar las experiencias del pasado. Así como me sucedió con mis lentes, se me olvidó lo que yo era daltónico, los traía y hoy veía los colores de todo tipo, sabores y etcétera. Pero en un momento esa experiencia nueva pues fue opacada por la tradición. Y entonces hoy que no los tengo, los estoy necesitando de nuevo. Y de veras, eso es lo que sucede. Necesitamos a veces olvidar el pasado. Necesitamos levantarnos de nuestra temporada y decir, hoy es un nuevo tiempo. Hoy Dios está haciendo algo. Hoy tú estás empezando un nuevo negocio. No tiene por qué ir mal, pero ¿sabes qué? Experiencias del pasado nos quieren opacar nuestro presente. Es que ya he empezado dos emprendimientos y ninguno ha funcionado. No creo. Hasta he escuchado a algunos decir, creo que Dios no me dio la habilidad de los negocios, porque me voy a dejar ir con ese negocio si me va bien. Entonces a veces le digo, Señor, no me des poco para no estarte pidiendo y renegar de ti. No me des mucho para no olvidarme de ti. Dame lo necesario, ¿no? Y a lo mejor te casas con esa idea, pero realmente Dios quiere cumplir una promesa en tu vida. Dios quiere prosperar tu vida, pero antes necesita sanar tu pasado. ¿Estamos bien hasta ahí? Antes necesita velar lo que pasó, bueno o malo, y Él traer una experiencia nueva sobre tu vida. Así que Samuel se dispuso a dar un primer paso y dejar su experiencia pasada de fracaso y avanzar a lo nuevo que Dios estaba llamando. Déjenme hidratarme. 5 y 7 y continuamos leyendo, ¿está bien? Ahí en 1 Samuel versos 5 y 7 al 7, perdón. Dice Samuel a los sacerdotes que estaban ahí, purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en el sacrificio que supuestamente iba a ofrecer. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Isaí era el padre de esta familia a la que Dios había enviado a Samuel a ungir al rey de Israel, al próximo rey de Israel. Y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor.
Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y sabes que necesitamos hacer una pausa aquí y ver cómo Dios estaba enseñando a Samuel a darle importancia a lo que él le daba importancia. Sabes, iglesia, Dios no se va a cansar de enseñarnos a ti y a mí lo que para él es importante. Si tú vienes a la iglesia y has decidido seguir a Jesús, Él no va a soltar su dedo sobre tu vida para enseñarte lo que a Él le importa. Él desea que aprendamos. Y Él desea llevarnos a crecer en lo que a Él le importa. ¿Qué le importa al Señor? Le importa que nos amemos, ¿sí o no? Le importa que nos respetemos. Le importa una iglesia que adora. Le importa una iglesia que lleva su palabra. Le importa que mantengas tu convicción independientemente de las circunstancias. A Dios le importa tu vida y tu corazón. Y ese es el gran mensaje de hoy. Que le demos importancia a lo que Él le da importancia y a restarle importancia a lo que Dios no le da importancia. ¿A qué Dios no le da importancia en el sentido divino? Le importa porque somos sus hijos. Pero en el sentido divino a Él no le importa nuestra salud, porque Él puede sanarnos en un momento. A Él no le importa si nos falta en la economía, Él puede hacerlo. A Él no le importa si hay deudas que te deben a ti, los deudores, y no te han pagado. A Él no le importa, porque Él lo puede hacer en un momento y lo va a hacer. Aparte su promesa. Pero a Él le importa que tú y yo vivamos confiando en Él, colgados de un hilo. Yo me acuerdo mucho una figura, un dibujo de una garza que estaba tragándose a una rana. Y esa rana saca las manos, no sé cómo, de esta garza y le alcanza a agarrar el cuello aquí, la rana. Y la garza lo tiene en la boca a la rana y la rana tiene a la garza del cuello así. No te voy a subir. Y no se la podía tragar porque le estaba aplastando. Entonces, Dios desea que así nos agarremos de sus promesas, nos tomemos de sus promesas. Pero la gran bronca de la vida es que sus promesas están en su palabra y necesitamos saberlas. Y necesitamos recordarlas. Y necesitamos repasarlas. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida ahorita? Hay una promesa de Dios para ello. Y sabes que me encanta algo que hace mi esposa cuando hay un desafío o una crisis o alguna situación con los hijos. Mi esposa se dedica a escribir 3 o 4 versículos y los pone ahí en la nevera, en el refri. Los pone en el refri y luego en el cuarto y luego en el baño. A veces ahí yo voy a cepillarme o peinarme y está el versículo ahí. Hey, por nada estén afanosos, antes bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios y denles gracias. Y todo les será dado, todo lo que pidan se les dará. Y bla, 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 1000 cosas, 1000 promesas de Dios. Y estoy seguro que hay una promesa para tu necesidad el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Necesitamos ir a su palabra. Pero la experiencia pasada, volviendo a la vida de Samuel, le había dicho, y aquí está seleccionando a un rey. Entonces la experiencia, no sé si tú has leído acerca de Saúl, pero Saúl era un hombre alto, un hombre bien dado, un hombre así con cara de macho, con carácter y con la espada atravesada aquí. Y parecía que esto es lo que Dios veía en general en el que iba a ser rey. Pero aquí Saúl tiene una nueva temporada. Aquí se presenta delante de los ojos de Saúl algo que no estaba acostumbrado, algo nuevo de Dios que lo estaba llamando a ver delante de sus ojos. Pero él tenía una experiencia pasada que no le permitía verlo. Por eso es tan importante olvidar el pasado y permitir ser abiertos. ¿Cómo es esto en la realidad? ¿Cómo olvidamos las experiencias pasadas? Pues teniendo un momento de sanidad. A veces cuando has tenido una ruptura en tu noviazgo y dices, no voy a estar de novio porque necesito sanar mi vida, necesito desintoxicarme. Y tiene que ver con esto, con que
que aquello que veías malo, vas a ir a la nueva relación y si lo vuelves a ver, entonces no es la mujer que Dios para mí. Pero tal vez fue la única vez que lo vas a ver en la vida, pero ya tienes una perspectiva que no, de lo que no quieres. Entonces Dios necesita sanar eso. Dios necesita sanar tu perspectiva acerca de el pasado en relación con Dios. Tal vez no confiaste suficiente o no vino la respuesta como tú querías y entonces empieza eso a afectar nuestra perspectiva. Pero Dios desea sanar nuestros ojos y esta tendencia selectiva hacia lo que sucedió en el pasado. ¿Estamos bien? Estamos más o menos ahí de acuerdo en esto. Entonces, dice la Biblia que Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda este es el ungido del Señor. Y hablando de esta tendencia selectiva, es como cuando, por ejemplo, quiero pensar en cuando tienes un accidente y no llevas el cinturón puesto. Y sucede el accidente y te golpeas fuerte en el vidrio y es que no traía el cinturón. Te aseguro que por lo menos el próximo año no te vas a subir al carro sin el cinturón. Y si vas manejando y volteas a un lado y ves a un jovencito que no trae el cinturón, casi te paras, te le pegas, le bajas el vidrio, ¿me permites? Ponte el cinturón, mi hijo, por favor, ándale. He ido con una persona que es así y me gusta mucho porque siempre está cuidando a los demás, pero parte de una experiencia que seleccionas de tu vida. Entonces, esto estaba sucediendo con Samuel. Y mira, ahí te va un poquito de la historia de lo que sucedió con Samuel. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 10, versos 23 al 24, cuando Samuel unge a Saúl, quiero leer una partecita nada más. Y dice, así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, viva el rey. Pero ahora estaba en una nueva temporada. Ahora llega a la familia y quiere ver, es el alto. Pero sabes que vamos a seguir aprendiendo. Dice, continuando en el verso 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, que eran las dos cosas que Samuel había visto en el pasado y que había representado éxito en su labor. Pero ahora Dios le estaba diciendo, esas dos cosas que fueron exitosas en tu pasado, ya no lo serán ahora. Ahora yo quiero llevarte a otra forma de ver la vida, de ver tu servicio a mí. Y dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni su estatura, pues yo lo he rechazado. Hablando de este primer, ¿cómo se llama? Eliel, ¿cómo se llama? Eliab, perdón. Hablando de Eliab. Y dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, número 1, decide dar el paso y olvidar el pasado. Vamos a buscar la manera de encontrarnos con Dios en esta temporada. Ya pasó, ya fue bueno en el pasado, hubo a lo mejor errores, pero hoy Dios está trayendo algo nuevo. Paso 2, decide abrazar lo nuevo que Dios trae. Estaba delante de él los hijos y había tantas diferencias, me imagino, en los hijos, pero aún entre ellos ni siquiera estaba el que a Dios había escogido. Y me llama tanto la atención porque Dios no le dijo a Samuel, Samuel, mira, vas a ir a la casa de Isaí y cuando vayas, pues van a salir sus 7 hijos, pero en ninguno de ellos va a estar el que yo he escogido, porque Dios conoce el futuro. Y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Va a ser el que menos te imaginas y ni siquiera va a estar ahí, va a andar cuidando las ovejas. Entonces hubiera llegado Samuel rápidamente ahí a ver, sé que aquí no está el que va a ser el rey de Israel, mándalo traer porque sé que no lo valoras como uno de tus hijos normalmente. Ay, ¿cómo sabes? Porque Dios se lo hubiera dicho. Pero Dios quería aún a este profeta enseñarle que Dios tiene nuevas temporadas, que Dios es quien hace nuevas todas las cosas. Entonces va ahí y está y dice, quiero seguir leyendo el verso 8.
Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Ya empieza a entender Samuel lo que Dios estaba pidiendo, lo que Dios estaba viendo. ¿Por qué? Porque al final tenía un corazón para obedecer. Entonces luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Todavía sentía ahí la cosita. No puede ser, o sea, ninguno de estos es. Y todavía le dice: ¿son todos estos tus hijos? Y luego dice: queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel. Ha de haber dicho: este ha de ser. Si se relaciona con rebaño, este es el corazón de Dios, sirviendo a los demás. Y lo manda a llamar y dice: no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Y dice esto de David: era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Cambió toda la perspectiva. Un hombre alto, así con cara de enojón, me imagino a Saúl, así con autoridad. Y luego de repente David viene en otro momento, trigueñito, así medio así, fresita, güerito y todo. Y este es el que ha escogido. Casi puedo imaginar a Samuel. Wow, no cabe duda cómo están cambiando las generaciones. Pero Dios estaba dirigiéndolo a algo nuevo en su vida. Entonces dice, quiero seguir leyendo el 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Se le habían acabado las opciones a Samuel. No había manera. Pero Dios lo llena. Es necesario de entender que es necesario abrazar lo nuevo que Dios tiene. Es necesario, iglesia. Esto es tan aplicable a nuestro tiempo, porque conforme crecemos, la música de hoy no es la música nuestra. Y si yo voy con mis adultos, la música de ellos no es mi música. Y la moda de ellos, de los jóvenes de hoy, no es la moda mía. Y aún en la iglesia de antes no es la misma de ahora. Antes salías gritando y corriendo y todos invitándonos a comer. Y ahora todos salen pensando en su día. Y es parte de... Pero la esencia del evangelio, Dios desea que no cambie. El amarnos unos a otros, el sí ver por necesidades externas, pero también llevar su evangelio, el volver a congregarnos. Aún lo sigue diciendo y su palabra no cambia. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y que no se haga costumbre. Esto no va en contra de la palabra de Dios. Que tú tomes un domingo para ir en familia, esto no va en contra. Solo que no sea la costumbre. Que no sea la costumbre que ya no oramos y leemos. Que no sea la costumbre que la vida nos rebasa y todos los días salimos corriendo, llegamos solo a dormir, nos levantamos preocupados y no hay un tiempo. Que no sea la norma. Que peleemos con lo más que podamos por tener un tiempo con Dios, porque es el agua. Es el agua. Alguien me decía una vez en nuestro servicio con jóvenes, y yo llegaba un poco frustrado y digo: no, los jóvenes no reaccionan de repente, pastor. ¿Qué hago? O sea, a lo mejor Dios no me llamó a esto. Y me dijo algo bien valioso para siempre: el día que cada joven represente oro para ti, represente algo tan valioso por sobre lo más valioso que tienes, entonces tendrá sentido tu servicio. Necesita representar oro el tiempo con Dios, porque es agua. Es agua. Necesitamos el agua de vida. Dios estaba enseñando a Samuel a ver con sus ojos. Dios desea enseñarnos a ver con sus ojos. Dios desea que podamos
admirar lo que Él admira, necesitar lo que Él desea para nosotros y desearlo con todo el corazón, pero también decir no a lo que Él desea que digamos no en nuestras vidas. Estaba reenfocando la visión de Samuel, un gran profeta, Dios hablándole cuando a nadie le hablaba a Dios, solo a ellos. Pero aún Dios estaba afinando el corazón de este profeta. Aunque conociera su palabra de pe a pa, fuera un hombre tan usado, un hombre obediente, aún Dios deseaba afinar sus ojos. Estaba reenfocando su visión. Así que paso 1, decidir dar ese paso y olvidar el pasado. Decidir abrazar lo nuevo y ¿sabes qué? Reenfocar nuestra visión. Y obviamente alineada a la visión de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es lo que Dios desea para ti? ¿Cuál es el llamado de Dios a tu vida? ¿Cuál es el fin que Dios dijo para tu vida? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? El blanco al cual Dios nos llamó a dar, ¿cuál es? ¿Estamos apuntando al blanco o no estamos apuntando al blanco? Dios no ve apariencia ni estatura y me encanta. Dios no ve talentos y personalidad, me gusta. Dios no ve capacidad ni economía, me sobrepasa. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón y seguirá viéndolo por siempre. Su corazón no cambia. El tener o no tener no cambia su corazón. El saber o no saber no cambia su corazón. Él puede crear vida y lo hemos dicho tantas veces de donde no existe. Él puede levantar al caído. Él puede dar ojos al ciego. Uno de los milagros más asombrosos de Jesús fue uno que dice la Biblia que en Mateo 12, que sanó a un ciego, sordo y endemoniado. No veía, no escuchaba y estaba endemoniado. Él es el único que puede hacer posible las cosas imposibles. Jesús dijo: el más grande en el reino de los cielos es el que se humilla, el que sirve a los demás, el que considera a los otros como más importante que él mismo. Ese es el más grande, no es el que más tiene o el que puede o el del apellido. Dios dice en su palabra que Él aborrece al soberbio y al altivo, pero ama al de corazón humilde. Pero está atento al humilde. Y no el humilde que no tiene dinero, sino al que tiene este corazón. De veras me escogiste a mí, Señor. De veras me llamas a mí. Qué gran privilegio. Qué honor. No puedo esperar a servirte. No sé lo que voy a hacer, ni siquiera sé, ni puedo hablar lo que a lo mejor muchos esperarían. Pero sé que tú eres el Dios que todo lo da. Y en eso pongo mi confianza. Dios ve abundancia donde tú y yo no vemos. Dios ve salud donde tú y yo vemos enfermedad. Dios ve esperanza donde tú y yo vemos perdición. Dios ve a hijos siendo influencia en un mundo que cada vez se pierde más. Dios ve matrimonios restaurados y creciendo en amor y perdón donde tú y yo vemos divorcio. Dios ve vida donde los médicos ven muerte. Dios es el único que hace posible. ¿Y sabes por qué no podemos ver como el Señor ve? Porque no podemos tener sus ojos por las experiencias del pasado. ¿Sabes qué sucede con un niño cuando está creciendo? Él no ha tenido una experiencia probablemente traumática, no ha tenido una experiencia de decepción, él no ha tenido una experiencia de frustración. Si tú le dices a un niño, porque así lo hacía yo: hijo, mañana vamos a ir, ¿de veras, papá?
estaba confiando. Él no tenía experiencias como probablemente hoy mi hijo de 14. No, papá, es que ¿estás seguro que lo vas a hacer? ¿Por qué me dices? Es que ya van 2 veces que no vamos. Ya tiene una experiencia de la cual determina que no puede ver las cosas como son. Y eso en nuestra vida opaca la realidad de un Dios que todo lo ve. ¿Y sabes qué es lo que más desacelera el poder de Dios y el poder de su Espíritu Santo? Nuestra desconfianza. El que no podamos creer que Él es suficiente. Y quiero hacerte una pregunta y te invito a cerrar tus ojos para no distraerte en este momento. ¿Cuál es tu experiencia del pasado que ha estado deteniendo abrazar lo nuevo? En cualquier área de tu vida. ¿Cuál es tu experiencia del pasado que ha estado deteniendo que puedas abrazar lo nuevo? Puedes ver a Dios alto y sublime, grande, que se levanta sobre esa experiencia del pasado y que te dice: yo estoy haciendo todo nuevo. Ya deja de llorar. Ya deja el pasado atrás. Yo lo he desechado. Llena tu cuerno de aceite. Busca mi presencia, porque yo te voy a llevar a abrazar lo nuevo, porque estoy haciendo las cosas nuevas. Yo estoy trayendo un nuevo mover, un avivamiento a tu vida personal, un avivamiento en tu familia. Yo deseo, porque yo soy el único que lo puedo hacer. Yo quiero destapar tus oídos, yo quiero abrir tus ojos, yo quiero sanar tu interior, yo quiero liberar al enemigo que ha estado atando tu vida. Pero necesito y deseo que puedas creer. A veces es difícil creer que Dios puede cambiar el corazón de una ciudad, el corazón de un familiar, el corazón de un hijo. Pero la realidad en su palabra es que Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Él lo va a hacer, pero lo va a hacer en las vidas de aquellos que deciden creer. Él está cada día de nuestras vidas a nuestro lado, hablando, tocando la puerta, queriendo entrar. Y tú y yo podemos decidir si le permitimos entrar. Él ha creído en una iglesia viva. Él ha creído en una iglesia viva, llena del fuego, avivada. Pero nosotros no hemos creído. Pero nosotros no hemos creído que Él lo puede hacer en nuestro tiempo. Pero si tan solo creemos, Él traerá un mover especial. Y no para nuestro beneficio, sino para salvación de esta generación que se pierde sin Dios, creyendo ideologías, creyendo formas, creyendo culturas incorrectas, abrazando ideas de hombres. Pero Él desea traer, y Él sigue siendo Dios en nuestra generación. Pero Él desea
recordarte sus promesas. Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No necesita una multitud, Él necesita a 2 o 3 reuniéndose en su nombre, reconociendo nuestras necesidades y sabiendo que es una realidad que Él está en medio de nosotros. Y dice que cuando está en medio de nosotros y Él está obrando, pide lo que quieras y va a ser hecho. Y luego dice Zacarías capítulo 4 versos 6 y 10: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No menosprecien estos modestos comienzos. Así yo inicio y avanzando. Pareciera muy tranquilo, muy sencillo, pareciera lento, pero yo estoy avanzando y van a ver mi gloria sobre sus vidas. Van a ver milagros suceder. Esto lo creemos porque Él está trayendo su Espíritu Santo. No se trata de tu esfuerzo ni el mío, sino de su Espíritu Santo. Y nuestra realidad es que Efesios 3:20 dice que Él es el único que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos tú y yo pedir o imaginar, inclusive imaginar, mediante su gran poder que obra y que actúa en nosotros. Su Espíritu Santo. La clave está en su Espíritu Santo. Desearlo. No sé qué es probablemente, pero lo deseo, Señor. Y dice que en esta cercanía Él empieza a obrar y Él empieza a trabajar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas borrar de tu pasado para permitir abrazar el presente, disfrutar tu presente, caminar en una vida de victoria y no en una vida derrotada, condenado una y otra vez? ¿Qué necesitas? Su Espíritu Santo. Dios consideró grande e importante a su iglesia porque tú estabas incluido en ella. ¿Sí sabes eso? El hecho de que tú seas la iglesia de Cristo Jesús, Él la considera grande. ¿Y sabes qué? Tan grande la considera que dio a su Hijo unigénito. Pero Él necesita que a través de su Hijo podamos soltar el pasado, abrazar el presente y con esperanza reenfocarnos en la promesa de Dios, en la promesa de un Cristo Salvador, en la promesa de que Él murió por nosotros, en la promesa de que por sus heridas somos sanados. Y heridas del corazón y heridas físicas, heridas mentales, heridas psicológicas, Él vino a sanar. Pero es a través de la fe y a través de su Espíritu Santo. Y recordarte el capítulo 2 de Filipenses, versos 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó una humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Para Cristo Jesús, tú y yo tenemos un gran valor, pero requerimos olvidar el pasado, con actitud humilde caminar hacia nuestro presente y enfocarnos. Enfoquémonos, iglesia. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Dios está trayendo, no sé si lo percibes, pero te invito a percibirlo por la fe. Dios está trayendo un nuevo tiempo para nuestras vidas y ciudades, y hay tanto que está sucediendo que a veces parece que hay crisis mayores, hay deficiencias mayores en nuestras vidas, hay desafíos más grandes, pero porque el enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas. Pero ¿sabes qué? Él, Cristo Jesús, ha vencido al enemigo. Él venció al mundo, Él venció las pasiones. Ya no nos controla el pecado. Ahora el pecado está clavado en la cruz. Así que ¿por qué no levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, enséñame a olvidar el pasado, permíteme caminar y olvidar aquello que hizo daño en el pasado, que me retiene, pero quiero abrazar este nuevo tiempo para tu iglesia.
Quiero abrazar a tu Espíritu Santo, quien hace todas las cosas nuevas. ¿Y por qué no cantamos juntos? Reenfócanos, Señor, que tu presencia